Iglesia de Dios, séptimo día. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirlo con todos ustedes, su iglesia, pilar de la verdad. Y el mensaje de esta tarde tiene mucha relación con lo que hemos estudiado, sobre todo el día de hoy, acerca de los dichosos, los que son mansos. Tocamos muchos puntos interesantes que hablan acerca del reino venidero. Y es muy importante que dominemos, que sepamos cómo desarrollar una conversación cuando tocamos este tipo de temas, porque las personas tienden a utilizar o a repetir lo que otras personas les dicen y no lo que encontramos realmente en la palabra de Dios. Por ejemplo, muchos de nosotros sabemos, conocemos que este mundo es pasajero, pero también hay personas en el mundo, no nosotros, hay personas en el mundo que piensan que este mundo es lo único que existe, que es el mundo real, que la tierra, todos los edificios, la tecnología, todo esto, sin eso no hay mundo, no hay una realidad, no hay una sociedad. Y muchas personas llegan a perder la vida debido a que anhelan cosas de este mundo y no lo logran. La frustración, la tristeza, incluso el llegar a ser drogadictos o adictos a una droga, a un fármaco, los hace tomar decisiones muy trascendentales en su vida. ¿Por qué? Porque piensan que este mundo es todo. Y cuando estamos hablando del mundo, es que la sociedad de hoy maneja un concepto del mundo real que no es igual al concepto del mundo real que maneja la palabra de Dios. La sociedad de hoy, por ejemplo, piensa que el mundo real es aquel lleno de competencia, donde todo el mundo está, todos en contra de todos, donde sobrevive el más vivo, como decimos aquí en Panamá, donde existe la ley del más fuerte. Para el mundo, ese es el mundo real, para la gente. Y ese mundo real está conformado por quienes logran y saben sobrevivir, entre comillas, a este mundo real. Sin embargo, sabemos nosotros como hijos de Dios que todas estas personas, el mundo, está siendo engañado por el enemigo, por Satanás, con la idea de que para sobrevivir debes aprovecharte de los demás. Entre más tomes ventaja de una persona o de las personas que están delante de ti, es mejor. Lo vemos, por ejemplo, en los bancos, en los restaurantes, en las tiendas, cuando vamos a hacer una compra. ¿Qué sucede? La gente se cuela, hay tumulto de gente. Hoy, bueno, no hoy, sino ayer, la algarabía de los comercios con estas fiestas inventadas por el hombre, donde se desesperan por consumir, y existe el juega vivo, el aprovecharse de los demás. Para la sociedad, ese es el mundo real. Pero ¿qué piensa la sociedad sobre Dios? Al momento de tocarles el tema de Dios y de la eternidad, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Que los que hablamos de eso, de lo que creemos en ello, somos un grupo de fanáticos. Somos creyentes en historias, en fábulas, en cosas que sucedieron hace miles de años atrás. Y
tocamos este tema hoy, el mundo real, porque incluso los creyentes llegan a ser presa de esas filosofías. Es crítico, es importante y es triste también que estas ideas también influyen en los creyentes, en algunos, y siguen o han llegado a ser presa de estas filosofías. Ahora les pregunto, ¿qué es el mundo real? Ya hablamos del punto de vista de la sociedad, una vida acelerada, llena de responsabilidades, trabajo, dinero, tráfico, todas estas cosas. Pero realmente, ¿qué es el mundo real? A ver, algún hermano o hermana que se atreva, a ver, que dé su opinión. No hay ninguna calificación ni nada por el estilo, solamente una idea. A ver, ¿qué piensan que es el mundo real? A ver. ¿Qué? El mundo real lo que estamos viviendo. El mundo real es el que vivimos. Sin embargo, gracias hermano, la palabra de Dios nos habla puntualmente acerca del mundo real, porque como les había comentado, la sociedad piensa o tiene una idea de un mundo real, pero yo les voy a decir, hermanos, ¿qué es el mundo real? El mundo real es aquello que se compone de tres cosas muy importantes. Primero, la voluntad de Dios. Segundo, su palabra. Y tercero, su dirección. Cualquier cosa que se oponga a estos tres objetivos es una falsedad, es irreal y es una mentira. Muy bien, entonces estamos siguiendo el mensaje. El mensaje es el siguiente: el hombre ha transformado el mundo real a su propio mundo real, haciendo creer que el mundo real consiste en aprovechar las oportunidades, en buscar el dinero, buscar lo material, el aprovecharse de los débiles. Hoy estudiábamos acerca de los mansos. Vinieron algunos comentarios que son normales. Por ejemplo, pensar que una persona mansa es una persona tonta. Eso es lo que el mundo piensa y lo que el mundo nos hace ver a nosotros. Sin embargo, nosotros sabemos que una persona mansa es una persona sabia, una persona que sabe analizar las cosas antes de actuar, y es por ello que lo importante que es para nosotros reconocer qué es el mundo real. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay tantas filosofías, pero por ejemplo hay una que tal vez no conozcamos, pero el hinduismo. El hinduismo es una cultura, una filosofía oriental. Enseña que todo en el mundo de la materia es solamente una ilusión. Eso es lo que en otros países, en otras partes del mundo piensan acerca del mundo, de lo que estamos viviendo, de la vida cotidiana, es algo irreal. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, hay culturas que piensan que el mundo es solo irreal. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, no nos enseña que el mundo material es irreal. En otras palabras, la palabra de Dios nos enseña que el mundo es una realidad. El mundo físico existe. Sin embargo, viene lo más importante: es temporal. El mundo que estamos viviendo en estos momentos es temporal. Muy bien, ¿cómo vamos a corroborar esto? Vamos a leerlo en 2 de Corintios 4:18. Nos dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Ese es el mundo real, hermanos, aquel que es eterno. El mundo físico, el que vivimos hoy,
es real. Sin embargo, hay un mundo que es por la eternidad, es para siempre, y ese es el verdadero mundo, el mundo real. El mundo que estamos viviendo hoy físicamente, sabemos lo que va a suceder, van a venir las plagas, los cristianos, los creyentes vamos a estar protegidos en la santa ciudad, en los aires, en la primera fase, como les había comentado la semana pasada, y luego de eso va a venir la batalla del Armagedón, la fase de guerra, la segunda fase, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y luego, cuando el Señor Jesús reine sobre todos los reyes de la tierra, entonces viene ese reino de 1000 años, donde la tierra va a ser transformada. Y ese mundo real va a existir para siempre. El mundo real que la sociedad maneja, esa frase, el mundo real, es aquel mundo donde lo material es lo principal. Sin embargo, nosotros sabemos que lo material se acaba y que lo principal es lo espiritual. Vamos a leer también en 1 Corintios 7:31, nos dice: y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es un mundo pasajero, el que vivimos hoy, mientras que la sociedad piensa que es el mundo real. Vamos a leer 1 de Juan 2:17, nos dice así: y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nuestra mira, hermanos, debe estar en el mundo real, no en el mundo que ve la sociedad, sino en el mundo real, el mundo venidero, luego de que la tierra sea transformada y todo sea una calma, una paz. Ese es el mundo que nosotros esperamos, el reino venidero. Entonces podemos entender que al cumplir la voluntad de Dios, hermanos, ya sea en nuestra vida actual o en la eternidad, es ser parte del mundo real. Desde ahora, creo que una hermana comentó eso también, desde ahora debemos practicar esas buenas costumbres, ese amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a enseñar aquello que hoy tenemos que practicar y perfeccionar. Jesús explicó esto mucho más claro, que el reino de Dios está presente en un sentido espiritual sobre la tierra hoy. Vamos a leer el libro de Lucas 17, versos 20 y 21. Nos dice así: y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Entonces, es la perspectiva espiritual con la que nosotros veamos nuestra vida. Si lo vemos desde el punto de vista de la sociedad, vamos a pensar, no lo vamos a lograr, no vamos a poder sobrellevar todo esto. ¿Por qué? Porque la sociedad, como les había comentado, carece de entendimiento y piensa que las metas son metas materiales, mientras que nosotros sí pensamos, sí tenemos ese optimismo, esa esperanza de que las metas que queremos lograr son para la vida eterna. Leamos
Hechos 2:38, un hermano o una hermana que nos lea, por favor. Hechos 2:38. Sí, hermano. Pedro le dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Esa es la manera en que podemos ser parte del mundo real, espiritualmente hablando. Cuando tenemos un cambio en nuestro corazón, al arrepentirnos y bautizarnos, recibiendo ese Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar a ver el mundo real como lo vio nuestro Señor Jesús, como lo vio Pablo, como lo vieron los apóstoles, como lo vio Moisés, como lo vieron todos estos patriarcas, estos hombres de Dios. También es cuestión también, hermanos, de continuar siendo parte del reino por medio de ese cambio. Si nosotros ya nos hemos bautizado, nos hemos arrepentido, debe haber un cambio en nosotros. Es decir, que todos anhelamos a obtener o lograr esa transformación de ser seres humanos a ser seres espirituales. Todos también conocemos ese punto tan importante en la palabra de Dios, que el mundo lo maneja de otra manera. Piensan que este mundo hay que vivirlo porque se acaba y es una sola vida, hay que vivirla. ¿Y qué pasa? La gente se desenfrena, se alborota, comienzan a hacer toda clase de cosas extremas, incluso dañan su cuerpo. Y nosotros conocemos que si nosotros logramos llegar a ese momento tan especial y poder ser elegido por nuestro Señor Jesús, vamos a heredar el reino de Dios. ¿Sí? En 1 Corintios 15:50 nos dice: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Además, hermanos, el mundo real toma en cuenta o resalta la victoria de la naturaleza espiritual sobre la naturaleza carnal. Entonces, estamos hablando del mundo real espiritualmente hablando. Este mundo se conforma solamente de lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero, hermanos? A ver, que alguien me conteste con su propia palabra. ¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios, la verdad. Entonces, ¿cómo el mundo o la sociedad piensa que el mundo real es todo lo que estamos viendo en este momento? Si todo es falso, si todo es material, todo se va a acabar. Entonces tenemos que ver de un modo espiritual que todo lo que es verdadero es de Dios. Y si Dios nos dice que hay un reino venidero, ese es el mundo real para nosotros. Y desde ahora nosotros podemos estar en ese mundo real, podemos compartir espiritualmente con Dios todas esas experiencias por medio del Espíritu Santo. Leamos en Revelación 21, 7 al 8, nos dice: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, hermanos. Entonces,
llegamos al punto donde la naturaleza de la mente carnal del hombre jamás va a entender la mente de Dios. Y es por eso que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder entender cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios todos los días, o en nuestros momentos de tranquilidad, de paz, de descanso, cuando exhortamos a otras personas, también estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos practicando su palabra. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a hacer un compendio de frases que tal vez ustedes y yo la hayamos escuchado por allí y que nos van a ayudar a comparar el mundo atractivo, el mundo real según la sociedad, con el mundo real y verdadero de acuerdo a la palabra de Dios, el cual del cual debemos participar, del que queremos ser parte, y que desde hoy, siendo hijos de Dios, podemos decir: ya yo conozco el mundo real, porque el mundo real es el reino de Dios. Y si tenemos esa visión hacia futuro y esperamos ese mundo real, ese mundo venidero, ese reino venidero, entonces podemos enseñarle a otros que lo que están viviendo allá afuera no es lo verdadero, no es a lo que debes aspirar. Y les voy a decir por qué. Porque estas frases que voy a mencionar son frases que la gente usa para confundir a las personas y decir: esto es lo que tienes que hacer para sobrevivir en el mundo real. Ok. La primera: solo se vive una vez. ¿Quién no ha escuchado esa palabra o esa frase? Solo se vive una vez. ¿Es cierto? ¿No? Y esto es una frase que se justifica de una filosofía que se basa en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Investigué un poquito allí y encontré que el hedonismo es una doctrina que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Entonces, ahora le viene a la mente: ¿y qué clase de placeres? Todos. El comer, el placer de darme un gusto de algo que yo sé que no me conviene, pero me quiero dar el gusto. Hay personas en el mundo y en la calle que el gusto de ellos es gastar su quincena en bebidas alcohólicas. Hay otros que encuentran en el mundo la satisfacción, el placer de golpear a otros, a su esposa, a su esposo, a su pareja. ¿Y por qué? Dice: solo se vive una vez. Los jóvenes hoy en día, ¿qué hacen? Se van a las discotecas, se drogan, hacen sexo por allí con cualquiera de una noche ya, porque solo se vive una vez. Entonces, de eso se trata el hedonismo. Viene del griego hedone, que es sinónimo de placer, y el sufijo hedonismo, ismo, que se define como una doctrina o una cualidad. Bien, esto le pasó, hermano, bíblicamente hablando, le sucedió al pueblo de Dios. No lo voy a leer porque es un poquito largo, pero en Isaías 22, 12 al 14, encontramos las muchas ocasiones que un pueblo absorbió o dominó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía juntarse con otros pueblos, ni con los asirios, ni con los babilónicos, pero lo hicieron. Y entonces participaron de estas mismas prácticas y por supuesto llegaron a contaminarse.
Así que esto es algo que ha sucedido desde mucho tiempo atrás, que la palabra de Dios nos enseña que no debemos practicar, que no debemos hacer. Vamos a saltar a la segunda frase. La segunda frase dice: tomar y guardar todo lo que puedas obtener. ¿No será como medio egoísta eso? Tomar y guardar todo lo que puedas obtener. Esto, hermanos, es sinónimo de abundancia. La abundancia es algo que el mundo promueve, pero el mundo real, el mundo de Dios, el reino al cual nosotros aspiramos llegar, nos dice que debemos guardarnos de la avaricia. Dice en Lucas 12:15: y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces no es tomar y guardar todo lo que podamos obtener. A veces vemos eso en la calle y caemos porque diremos nosotros, pero es que en la calle hay que actuar de otra manera, hay que actuar como la gente del mundo. No, eso es lo que el mundo nos hace ver a nosotros, y nosotros tenemos que ser fuertes para no dejarnos llevar por el enemigo. Dice otro verso en el mismo libro de Lucas 12, verso 33. Nos dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. ¿Qué nos dice? Que debemos despojarnos, al contrario, despojarnos de nuestros bienes, no amontonar. ¿Para qué? El dinero se va, la polilla se lo come. Otra frase que escuchamos por allí dice: esfuérzate para ser rico. Y esto habla mucho acerca de la libertad financiera. ¿Han escuchado esa frase? ¿Quieres tener libertad financiera? Puedes ser rico, puedes tener yates, carros, no uno, dos, no, tres. Y muchos cristianos caen en eso. Llega un momento donde entre sus metas está tener dinero, ¿sí? El problema no es el ser rico o tener dinero, sino en querer llegar a tener algo que no te corresponde. Si tú no estás contento o agradable o agradecido con Dios, con lo que Él te da, ¿crees tú que el Señor te va a seguir dando? Dice la palabra de Dios que no trabajes por ser rico, pon coto a tu prudencia. Lo dice en Proverbios 23:4. No trabajes por ser rico, pon coto a tu prudencia. Y Mateo 19:23, palabra de nuestro Señor Jesús, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así es. Y hombres ricos, conocemos a Abraham, el caso de Abraham, el caso del rey David, pero ellos no anhelaban, no deseaban ser ricos. El Señor les dio eso como bendición, que es muy diferente a que uno viva para querer ser rico. Créame que el mundo te va a hacer ver eso,
de que porque tienes dinero, porque tienes bienes materiales, casas, carros, es sinónimo de riqueza. Pero eso se puede perder. Si no lo sabes manejar, si te vas con los desenfrenos y no pones eso en oración a Dios, vas a perderlo todo. Voy a ir a otra frase. Estoy tratando de aportar un poquito porque sé que es un tema que apasiona realmente a mí me gusta mucho hablar de estas cosas porque siento que es lo que la iglesia necesita también, saber comparar qué es lo que conviene y qué no conviene. Dice también otra frase: cuídate tú solo, nadie lo hará por ti. Eso sucede mucho también, sobre todo la gente que anda en pandillas, la gente que anda en trampas. Cuídate tú mismo, porque nadie te va a cuidar la espalda. ¿Sí? Esta es una frase que denota a una persona que anda en mentira. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios sabemos que hay un Dios que todo lo provee. Y aunque la gente del mundo piense que ellos son autónomos, son independientes, que muchos de ellos piensan yo me cuido solo, realmente Dios todavía tiene misericordia del mundo, porque todavía le está dando la oportunidad al ser humano de arrepentirse, incluyendo a nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento, pero también debemos tener cuidado de no caer en estos pensamientos, y por ende debemos tener muy presente que el Señor siempre está cuidando de nosotros. Hay otra frase muy conocida: si te hacen mal, hazte respetar, o si te hacen mal, devuélvesela. Esto que en una palabra, ¿cómo se puede describir? Venganza. Muchas personas han pasado años de sus vidas tratando de vengarse de un mal, y pueden sentir, aún vengándose, todavía pueden sentir todavía esa incomodidad, esa maldad, y no van a sentir nunca paz. Vamos a leer en Deuteronomio 32-35, una cita bíblica muy conocida. Dice: mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Entonces tenemos un Dios que es el que va a tomar acción. Dice una porción de la palabra: hay de aquel que toque a uno de mis hijitos. ¿Sí? Porque el Señor cuida de nosotros y también va a hacer venganza a aquel que se aproveche de uno de ellos, de uno de sus hijos. Dice en Romanos 12-19 algo muy importante: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12-19. Y hay otra última frase que quiero compartir, hermanos, que dice: amasa o amontona tesoros para el futuro. Mucha gente piensa en el futuro, piensa en la jubilación, piensa en amontonar riquezas, en la herencia que le voy a dejar a los nietos, a los hijos, y lo que voy a hacer con el dinero después. Y se parece mucho a lo que comentamos anteriormente acerca de toma y guarda lo que obtienes, y de esfuérzate para ser rico. Pero esto habla más de un sentido, del sentido espiritual de todo. Realmente
debemos pensar que lo principal en la vida no son las finanzas. Lo principal en la vida no es con cuánto yo cuento a la hora que que estoy enfermo, que estoy falleciendo, estoy enfermo, ¿qué voy a hacer con el dinero? Eso es algo irrelevante, porque dice la palabra de Dios que el Señor es nuestra roca. Y realmente eso es lo que debe permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente. Es más, cuando llegamos a nuestros tiempos ya, bueno, yo todavía tengo un par de años más, pero cuando ya existe un tiempo cuando hay personas que ya tienen el tiempo, póngase que ya no tienen que trabajar, ya están jubilados, ese tiempo no es para gozar el dinero, no es para como que voy a gozar ahora lo que yo trabajé. Realmente ese no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida debe ser agradar a Dios, es amar a Dios. Entonces, ¿qué es lo principal, hermano, que debemos hacer en ese tiempo que podemos hacer tantas cosas ya como jubilados, que supuestamente hemos amontonado, hemos acumulado tanto dinero y tanto? ¿Qué podemos hacer en nuestro tiempo ocio? Escribir, exhortar a otros, trabajar en la obra. Hoy en día a veces pensamos por qué hay hermanos que son tan ancianos en la iglesia y que tienen tanta responsabilidad. Realmente porque la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida debe ser para honrar a Dios, no para vivir por el dinero. Y al final, si el Señor nos dice, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿qué debemos hacer, hermanos? Seguir al Señor. Si el Señor ha puesto en nuestro corazón seguir un camino específico, tengo un don o tengo una libertad financiera para apoyar a la iglesia en otras cosas, entonces ese dinero que lo voy a utilizar, ya sea para irme de crucero, para pasear, para disfrutar de la vida, entre comillas, lo puedo utilizar para apoyar a la obra, que es realmente lo que debemos mantener en nuestra mente. Ahora, ¿qué sucede con las personas que tal vez no tengan ese dinero o esa jubilación jugosa? Porque también hay que pensar en ello. No todos tenemos el mismo nivel adquisitivo. Entonces significa entonces que los que tal vez no tienen ese manejo, ese flujo, entonces de ese flujo financiero, también pueden encontrar un propósito para agradar a Dios. Entonces se trata todo de el amor a Dios, qué tanto yo puedo dar a Dios. Y es por eso que todo se nivela. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Vamos a leer en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Aquí, hermanos, nos enseña esta palabra del apóstol Pablo a los Corintios, que los que viven para el Señor son los que viven en el mundo real y no en un mundo falso creado por el hombre y Satanás. Gran parte del mundo real no es comprendido por el pueblo de Dios aún. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Por ejemplo, el pueblo de Israel. Muchos de ellos no, incluso nosotros que somos gentiles, a veces no comprendemos, muchas veces, que existe un mundo real y
que el mundo falso es creado por el hombre y Satanás, y que existe como un espejo, pero muy pronto vamos a conocer realmente cómo vamos a ser. Entonces imaginémonos, hermanos, ya para terminar, estar cara a cara con nuestro Señor Jesús en la eternidad. Ese es el mundo real. Dice Apocalipsis 21:4: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. ¿Quiénes de nosotros no queremos sufrir más? ¿Quiénes de nosotros no queremos padecer enfermedades? Todos queremos estar en paz con Dios. Queremos vivir para la eternidad, sin dolor, una alegría eterna. Eso es lo que todos anhelamos. Entonces, hermanos, ya finalizando, tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder llegar a ese mundo real. Tenemos que hacer como en la oración que conocemos: hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Tenemos que estar firmes y no conformarnos con este mundo, porque este mundo que la sociedad piensa que es el mundo real, no lo es un mundo falso. Y nosotros como hijos de Dios sí anhelamos ese mundo real. Entonces, hermanos, debemos acostumbrarnos a vivir en el mundo real ahora, y de esa manera, cuando lleguemos a esa oportunidad de vida eterna, podernos gozar en el Señor. ¿Pasa a vosotros? Que sigamos teniendo felicidad.